Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, hermanos y personas que visitan y escuchan este mensaje. Quiero leer en esta oportunidad primero a los Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, su primera carta, capítulo 15, versículos 1 al 8, que dice lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Jesucristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Señor bendiga esta palabra en nosotros. He titulado la meditación del día de hoy, el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo, también tomando como contexto general la parte final de Mateo 27. Este fin de semana ha sido realmente muy especial, porque en medio de la pandemia nos hemos reconfortado en el bálsamo del recuerdo del amor y de la gracia de Dios que se desprenden desde la cruz. Recordamos el día en que el bien triunfa sobre el mal, en que el pecado es derrotado, el poder de Satanás fue quebrantado, y también el día en que los hogares oscurecidos por la muerte fueron aclarados por el príncipe de la vida. Me refiero al hecho bíblico histórico, al suceso que tiene consecuencias esperanzadoras y eternas en aquellos que por la fe creemos en la muerte y resurrección de Jesucristo. Recordemos estos hechos que ya sucedieron hace más de 2000 años. Primeramente quiero hablar sobre la crucifixión, sobre la muerte de Cristo, y especialmente lo primero es el lugar de la crucifixión, como dice Mateo 27:33. El lugar que se llamaba Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera. Fue un lugar destacado, físicamente un lugar sobresaliente. Gólgota, lugar de la calavera, porque se parecía a un cráneo. En latín es Calvario. Es un lugar muy conocido para los judíos, fuera de los muros de Jerusalén. Estaba además ese lugar lleno de cráneos esparcidos. Es un lugar importante históricamente, porque era parte de la misma cumbre donde se construyó el templo allí en Jerusalén, y donde también Abraham llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado, pero ahora era profanado por esta vil crucifixión. Era además este lugar un lugar profético. Conocemos por Génesis 22 la historia de cómo Abraham obedeció y puso a su hijo Isaac como holocausto a Dios. Ese hecho del Antiguo Testamento tipifica y además representa bellamente, anticipando a la muerte de Cristo en el Calvario. Vemos aquí a un padre entregando voluntariamente a su propio hijo para el sacrificio. Miren cómo lo dice ahí Génesis 22, textos 8 y 14. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y es el mismo lugar donde Dios nos dio y nos entregó, ¿cierto?, a su cordero para ser sacrificado por el pecado de todos nosotros. Pero no solamente, ¿cierto?, está el lugar de la crucifixión. En Mateo 27, texto 35 al 49, vemos también el dolor que significó esa crucifixión. Porque Cristo soportó el dolor de la cruz, como dice ahí el texto 35. Dice, y después que lo crucificaron, porque claramente fue crucificado. Y nosotros no podemos dimensionar el día de hoy lo que realmente significó ese suplicio para Cristo. Y no solo las penalidades físicas, sino especialmente lo más duro y trágico que fueron, ¿cierto?, los padecimientos psicológicos o del alma del Señor. Él había sido traicionado por los suyos, especialmente por uno de ellos, Judas, y los demás le habían abandonado. Había estado despierto ya él en la noche, allí en el Getsemaní, ¿cierto?, y después, mientras está en los suplicios, mientras le humillan, ha sido golpeado, ha sido soportado,
ha soportado el horror del flagelo de lo que fue, ¿cierto?, la pena romana, los azotes. Ha sido burlado, escupido y obligado a llevar la cruz al Calvario y finalmente crucificado. Ahora, ¿qué es esta crucifixión? ¿Qué es ella? Era una pena horrible, lenta y pública, adoptada y aplicada en el Imperio Romano para los más viles criminales. En que primero, ¿cierto?, las personas eran azotadas, luego la cruz era puesta en el lugar, levantada y sobre ella, ¿cierto?, puesta el condenado. Era clavado en sus muñecas, en sus manos con clavos toscos de hierro. Después es levantada la cruz, luego se juntan ambos pies, son traspasados en sus empeines por un grueso clavo, dejando las rodillas flexionadas. Y así fue como Cristo fue crucificado. Dice el filósofo y escritor romano Séneca, escribe lo siguiente sobre la crucifixión. Dice que se esforzaban allí esos criminales por soltarse de sus cruces, a las que cada uno estaba clavado. Bueno, así comienza la agonía, sus tejidos soportando el peso allí en los clavos. El dolor es irresistible, va desde sus pies, sus manos, el costado y explota finalmente en su cerebro. Él se empuja con sus pies para evitar el tormentoso estiramiento de sus manos, pero luego son sus pies los que son desgarrados finalmente. Todo seguido de fuertes calambres que producen un dolor punzante, un dolor implacable y profundo. Ya no se puede empujar hacia arriba y lucha él por respirar. Su costado es traspasado por una lanza y sus pies son rotos para apurar su muerte. Después de horas comienza con asfixia parcial intermitente y entra en agonía, con un dolor profundo en el pecho cuando es comprimido el corazón, que lucha por bombear la sangre espesa a todo el resto de sus tejidos. Él hace un gran esfuerzo por jadear pequeños tragos de aire. Pero su agonía es severa, no solo la física, ya he dicho, la del alma, la de su psique. Morir por pecados ajenos y soportar el juicio y abandono allí en la cruz de su Padre. Finalmente el Señor muere. Esto fue lo que Cristo soportó por amor a nosotros, como lo escribe Pablo en Romanos 5:8. Mas Dios encarece, muestra su caridad o amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Soportó el Señor en silencio su crucifixión, tal como lo había profetizado Isaías en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sufrió además el desprecio de las multitudes, como lo dice Mateo 27, texto 35 al 44, que hicieron todo lo posible allí para aumentar su sufrimiento. Los que habían pedido, ¿cierto?, la crucifixión, ahora se están burlando de él. Los soldados que lo clavaron ahora juegan y apuestan las ropas del Señor. Los líderes religiosos se burlan del blasfemo. Aún los otros dos ladrones clavados se suman a las burlas sobre Cristo. Los únicos compasivos al pie de la cruz son su madre, una tía, una discípula amada, una mujer liberada del pecado y probablemente el discípulo amado. Estaban allí llorando su muerte, porque sufrió el dolor también de los condenados, versículo 45-46. No solo de los dos ladrones, sino que el Señor soportó las angustias de todos los que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, tomando Él sobre sí nuestros pecados y pagando por ellos en la cruz. Dios aquí lo estaba haciendo pecado por nosotros, como dice Pablo, segundo a los Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que todos nuestros pecados estaban siendo transferidos a Cristo en esa cruz, para que hoy pudiésemos tener salvación eterna en nuestra alma. Pero de esa cruz horrible también se desprende un poder maravilloso que está relatado ahí en Mateo 27, textos 50 al 54. Muestra el poder de la redención, versículo 50. Cuando Cristo dice consumado es, nuestra salvación estaba siendo asegurada para todos los que pongan su fe en Él. A través de su muerte, Cristo satisfizo las justas demandas de Dios hacia el pecado, como lo dice Romanos 6:23,
que la paga del pecado es muerte. Y aquí Jesús está tomando el lugar de los culpables ante el tribunal de Dios y nos está asegurando en su muerte salvación eterna. Así lo ratifica 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que su muerte en la cruz satisfizo para siempre a Dios, como dice Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia. Así que el poder de su muerte en la cruz es un poder que libera el alma, que libera el alma del juicio y de la muerte eterna. Pero también vemos en la cruz el poder de la justificación, como dice el versículo 50, que por la muerte de Cristo los creyentes somos declarados justos ante Dios y restaurados a una correcta relación con Él. Escribe así Pablo en Romanos 5, versículos 1 y 9. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que la sangre de Cristo hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Lava nuestros pecados, nos hace justos delante de Dios y nos da la dignidad necesaria para poder presentarnos allí en el cielo, en la presencia del Señor. Pablo dice en Filipenses 3:9, y ser hallados en Él, en Cristo, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vemos también el poder ahí en la cruz, el poder de la reconciliación, el versículo 51 de Mateo 27. Porque cuando Jesús murió, el velo del templo se partió en dos, de arriba a abajo, porque fue un acto de Dios. El velo separaba el lugar santo, el lugar santísimo en el templo. Detrás del velo estaba el propiciatorio. El sumo sacerdote entraba detrás de ese velo una vez al año, en el día de la expiación, y colocaba la sangre del sacrificio allí en el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo. Ese velo era un recordatorio de que el hombre estaba separado de Dios por sus pecados y era indigno de acercarse a Dios. Pero cuando Jesús murió en la cruz, allí en esa horrible cruz, ese velo entonces partido, indicando que ahora había un camino abierto a Dios. Así escribe Pablo en Efesios 2, texto 12 en adelante. Más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y agrega en Hebreos 10, texto 19 en adelante, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne. Así que la sangre une al creyente pecador con Dios santo y los hace uno. Pero además, en la cruz tenemos el poder de la victoria. Dijo el Señor allí, consumado es, he acabado, he cumplido la obra que el Padre me envió. Y su muerte marcó la derrota de nuestros tres grandes enemigos. La derrota de Satanás, de su dominio en este mundo, como dice Hebreos 2:14, para destruir por la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. La derrota también del pecado, porque cuando Cristo muere como cordero, Él quita el pecado y lo carga sobre sí, librándonos de la muerte y de la condenación por sus pecados. Escribe Juan 1:29. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también está la derrota de la separación en la que nos encontrábamos, porque el pecado nos había separado de Dios, pero ahora en Cristo fuimos reconciliados con Dios. Dice Efesios 2:13, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que su muerte es maravillosa. No fue una tragedia, fue el momento de triunfo final. En su muerte conquistó a todos los enemigos que estaban, ¿cierto?, destruyendo nuestra vida. Y finalmente sella todo con su gloriosa resurrección, que es, cierto, final, la victoria final. Como dice 1 Corintios 15, texto que he leído 1:8. Porque la doctrina de la resurrección es una doctrina poderosa, porque la resurrección de Cristo es fundamental. Hoy
aunque los infieles y los pensadores liberales nieguen la doctrina de la resurrección, sabemos que es de vital importancia para el cristianismo. Es lo que distingue al cristianismo de las demás religiones. Es la resurrección de Cristo la que pone esperanza en medio de la miseria y el pecado. Es la resurrección la que da credibilidad a la palabra de Dios. Es la que nos da un evangelio y un salvador sobre el cual hoy día podemos predicar. La resurrección es la razón de nuestra justificación, como dice Pablo en Romanos 4:25, el cual Cristo fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Así que, hermanos, damos gracias a Dios, porque la resurrección es un hecho innegable y es un hecho maravilloso en la vida de aquellos que creemos en Cristo. Esta resurrección fue anunciada ya proféticamente, porque no era un evento de que no se supiera nada. David mismo lo anuncia, allí en el Salmo 22, especialmente sus lamentos y torturas en la muerte. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El mismo caso de Isaías 53, un capítulo maravilloso que nos habla de la muerte, padecimientos y aún también, ¿cierto?, nos da destellos de la resurrección. Además, Jesús mismo lo señala antes, ¿cierto?, de su muerte. Él lo dice en su ministerio. En Mateo 12:40, él dice: como estuvo mi alma en el sepulcro, como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Agrega Marcos 8:3. Y comenzó el Señor a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y agrega Juan 2, versículo 19 en adelante. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. Hay además pruebas poderosísimas de la resurrección del Señor. Está la prueba del pensamiento, de la reflexión, del razonamiento humano. Porque solo basta pensar que era imposible burlar la guardia y el sello romano. Los discípulos además eran débiles y estaban asustados, y por tanto era imposible que ellos robaran el cuerpo. Y además que los romanos no podían robar el cuerpo. La mejor forma de destruir la resurrección era mostrar el cuerpo del Señor que estaba muerto. Pero como no lo tenían, ¿cierto?, tampoco ellos lo podían mostrar. Así que la resurrección de Jesucristo fue un hecho real y un hecho producido por la gracia y el poder de Dios. Como dice Hebreos 13:20, que el Dios de paz, el que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, fue el Dios que lo hizo. Está la prueba también de los testigos, porque sabemos que no fue ninguna alucinación. Hubo más de 500 testigos, aparte de los apóstoles y otras personas, dice 500 testigos juntos y muchos vivos en el momento que se escribe, ¿cierto?, el Nuevo Testamento. Ellos además están dispuestos a morir por esta verdad. Nadie muere por una mentira, por una falsedad. Pero los discípulos están dispuestos a renunciar a todo y a morir como realmente ocurrió en ellos, porque sabían ellos, tenían la convicción de que Jesucristo había resucitado y que Él estaba vivo y que había ascendido a los cielos. Está también la prueba de la transformación. Sabemos que los discípulos estaban angustiados después de la muerte del Señor y estaban escondidos, pero 3 días después son llenos de gozo, llenos del poder del Señor. Lo que hizo el cambio fue precisamente la resurrección. Solo pensemos como ejemplo en Pedro, que primero niega al Señor cuando tiene miedo, pero después lo predica ante miles como Mesías y lo presenta como Salvador. Y esto fue la resurrección, lo que transforma el miedo de Pedro en un valor profundo, no solo para predicar la palabra, y en Hechos 2, sino para morir por él. Lo comprobaron aún los sentidos, porque los discípulos dudaban, pero el Señor está ante ellos, y allí ven a su Maestro resucitado, como dice Lucas 24:39 en adelante. Mirad, dice el Señor, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer?
Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Ahora yo pregunto, hermanos, y usted que está escuchando, ¿usted por la fe está viendo al Señor? ¿Usted por medio de la fe está escuchando, oyendo a Cristo? ¿Está sintiendo al Señor? ¿Usted está cada día gustando al Salvador Jesucristo? Estos discípulos lo vieron, sus sentidos pudieron percibir al Señor. Y esta es una realidad espiritual que debe suceder en la vida de todo hijo del Señor. ¿Qué efectos produce la resurrección? Bueno, nosotros, hermanos, debe activar el Evangelio, ese Evangelio que nos da vida y una vida en abundancia, que nos habla de Cristo, que es la vida y que trajo la vida y sacó la muerte de nosotros para poner la vida en medio, ¿cierto?, de la muerte. La resurrección certifica nuestra fe porque nos llena de poder, de esperanza y de paz en el corazón. La resurrección anticipa nuestro propio futuro porque Jesús es nuestra primicia y garantía de nuestra futura resurrección. Como dice allí en Juan 14:19, porque yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. Así que Él nos mantendrá finalmente seguros y nos dará un eterno lugar en el cielo que Él fue a preparar y volverá por aquellos que somos su pueblo, que somos sus hijos. Así que, hermanos, amigos, hemos recordado la muerte y resurrección de Cristo. Lo que comenzó como una mañana de tristeza y de dolor se transformó en una mañana de alegría, de alabanza, de paz y de salvación. Pero nada de esto tiene sentido si no nos apropiamos de los efectos de esta verdad preciosa. Gracias a Dios, porque Cristo vive, como dice Mateo 28. No está aquí porque Él ha resucitado. Gracias a Dios por la resurrección. Esa tumba vacía sigue predicando hoy que Cristo está vivo y que Él puede salvar a todos los que vienen a Él por la fe. Sigue proclamando que solo en Él hay poder, paz y esperanza, y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. Estimado amigo, amiga que escucha, si todavía estás atrapado en la muerte y oscuridad de tus pecados, debo decirte ahora que no tienes que permanecer en esa condición. El Señor Jesucristo vive hoy y puede librarte de todos tus pecados y darte ahora nueva vida. Te pregunto, ¿sabes lo que pasaría si mueres hoy sin Cristo? Pasar a la eternidad en los tormentos eternos del infierno. Pero Cristo murió en tu lugar pagando la culpa, tu culpa por tus pecados. Así que te invito, ven a Él en arrepentimiento y creyendo en Él y podrás ser salvo ahora mismo. Puede ser quitada la roca de tu corazón para ver al resucitado, para adorarlo como a tu Salvador y como a tu Señor. Que nos bendiga.